Buenos días, jóvenes alumnos, señoritas. El día de hoy nuevamente un tema más del área de matemática. Bien, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a elaborar una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué propósito perseguimos? Que ustedes elaboren una encuesta para recopilar información sobre o aplicando la variable cualitativa y cuantitativa, empleando criterios de precisión y coherencia para formular preguntas cerradas abiertas. Vamos a reconocer cómo se distingue lo que es una pregunta cerrada, una pregunta abierta y cómo esto influye en la elaboración de nuestra encuesta. ¿Sobre qué? Sobre los hábitos de una vida saludable. ¿Listo, chicos? Bien, recordarles que este tema es un reforzamiento de lo que se trabajó hace 2 semanas. Bien, la situación problemática, como les vuelvo a repetir, es sobre los hábitos en la práctica de una vida saludable. Generalmente nosotros creemos que tener una vida saludable es solo hacer dieta o bajar de peso, pero no. Practicar o llevar una vida saludable implica practicar o hacer ejercicio, hidratarnos bastante para eliminar las toxinas y tener el control de nuestras emociones y el estrés. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. Para hacer una encuesta, en este caso para recopilar información, tenemos que elaborar nuestra encuesta. Entonces recordaremos qué cosas es una encuesta. Bien, es una técnica de investigación a través de la cual nosotros buscamos y obtenemos información de una determinada muestra de una población. Ahora, ¿qué debo tener claro? Para elaborar una encuesta yo debo tener claro 4 cosas. Primero, plantearme el objetivo. Es decir, nuestra encuesta va a ser sobre los hábitos de vida saludable. ¿Cuál es el objetivo? Recoger información sobre una cierta cantidad de personas para averiguar si practican o no hábitos de vida saludable, si hacen ejercicio y consumen agua, ¿sí? ¿Para qué recoger la información? ¿Con qué fin estoy recogiendo la información? Para informarme y a la vez concientizar a la comunidad de que deben llevar una vida saludable. 3. Definir la población y muestra. Debemos tener bien claro cuál es nuestra población y cuál es nuestra muestra para precisar las variables que quiero medir. Y deben responder a la pregunta, ¿no? ¿Quién proveerá la información que se necesita? O sea, ¿de quiénes o de cuántos voy a recoger la información? Eso debe quedar claro, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver qué es población y qué es muestra. Aquí, ¿qué es población? Es el conjunto finito o infinito de personas, cosas, animales, de las cuales yo voy a obtener datos, ¿no? La muestra es un conjunto de la población, subconjunto es una parte de la población. Como verán aquí, la población es todo y la muestra es una parte. Ahora, ejemplo de población. En nuestro estudio sobre los hábitos de la vida saludable, la población van a ser pues los familiares y personas de nuestra localidad, ¿no? Nuestros familiares, vecinos, compañeros, etcétera, ¿ya? La muestra son 30 personas. Sobre la base de 30 personas nosotros vamos a trabajar nuestra investigación, ¿ya? Nuestra muestra va a ser 30 personas del total de nuestra población, porque imagínense encuestar a nuestros vecinos, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, sería mucho. Entonces, para hacerlo más preciso, vamos a coger una parte de 30 personas, pero debemos recordar que la muestra debe representar a la población, debe tener las características de nuestra población, ya esa relación entre población y muestra no puede perderse, es fundamental que la muestra represente parte de la población. Muy bien. También vamos a utilizar las variables. ¿Qué es la variable? Dice, es la característica de los individuos a estudiar. Entonces, en nuestra información yo voy a tratar sobre los hábitos de vida saludable. Entonces yo tengo que ver si mantienen un horario regular de comidas, cuántos vasos de agua consumen, es decir, si se hidratan, si hacen ejercicio, cuánto tiempo se dedican al ejercicio, etcétera. Todo ello corresponde a variables cualitativas o en su defecto a variables cuantitativas. Pero ¿qué es una variable cuantitativa y qué es una variable cualitativa? Cuantitativa, recuerden, es cuando nos referimos a números, ¿no? Tenemos la variable discreta, cuando está referido a números enteros, por ejemplo, el número de hijos. Yo no puedo decir tengo 2 hijos y medio, ¿no? Continua, cuando sí específicamente se trabaja con números reales, por ejemplo, nuestro peso, ¿no? Yo peso 50 kilos, como a 25
kilogramos. Entonces estoy hablando de un número decimal, ¿ya? Entonces, cuando es un número decimal, es continua. Cuando es un número entero, discreta. Cualitativa. La cualitativa, recuerden, es cuando nos expresamos, nuestra variable está expresada en palabras, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos la nominal y la ordinal. Nominal, cuando no requiere de orden, ¿no? En tu estado civil, yo no requiero de orden, simplemente digo soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Religión católica, cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay preferencia en el orden. Pero cuando hablamos de una variable cualitativa ordinal, sí debe haber un orden, se respeta un orden. Ya, por ejemplo, el orden de mérito, entonces primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. No puedo ir en el orden contrario, entonces se especifica un orden. Entonces estamos hablando de variable cualitativa ordinal. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es establecer el método de medición. ¿Cómo voy a recoger esa información? ¿Sí? Ya, entonces tengo que decidir cómo voy a aplicar el instrumento de medición. En nuestro ejemplo, voy a aplicar una entrevista, pero esta entrevista va a ser a través de un cuestionario, ¿no? Voy a hacer un cuestionario, una encuesta, un cuestionario. Y este cuestionario lo puedo hacer por Facebook o lo puedo hacer inclusive haciendo una llamada telefónica, ¿no? Y le aplico las 3 preguntitas o 4 preguntitas que voy a tener en el diseño de mi encuesta, ¿ya? El método entonces es la encuesta. Voy a utilizar la encuesta. Listo. Ahora, el instrumento. ¿Cuál es el instrumento? Tengo que elaborar mi instrumento. O sea, ¿cómo voy a recoger esa información? A través de preguntas. Esas preguntas representan nuestro cuestionario, ¿ya? Entonces, para hacer mi cuestionario debo saber qué tipo de preguntas voy a hacer, ¿no? Si van a ser cerradas, si van a ser abiertas. Debo utilizar un lenguaje claro, sencillo, directo. ¿Ya? O sea, que la persona a quien voy a encuestar entienda y comprenda lo que yo le quiero preguntar, ¿sí? Hay varios tipos de preguntas, pero las que más se utilizan son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Abiertas son cuando el encuestado contesta con sus palabras, permitiendo una totalidad o una libertad en la respuesta. No me conviene mucho las preguntas abiertas porque hay inconvenientes para la cuestión de la tabulación, o sea, la ordenación en una tabla de frecuencias. Las preguntas cerradas sí me permiten hacer ello, ¿no? Entonces son aquellas preguntas en la que el encuestador o la persona encuestada, perdón, va a tener opciones para elegir, ¿no? Pueden ser dicotómicas, de 2, o sea, 2 opciones, 2 alternativas. Pueden ser tricotómicas de 3 alternativas o de opción múltiple cuando vas más allá de 3 alternativas. ¿Listo? Bien, por ejemplo, acá tenemos la primera pregunta, es tricotómica, 1, 2, 3 alternativas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Acuérdense que cada pregunta persigue un objetivo. Por ejemplo, acá te preocupas por llevar hábitos de vida saludable. Entonces acá lo que queremos es conocer qué cantidad de personas se preocupan por practicar la vida saludable. Ese es el objetivo de esta pregunta. La segunda pregunta dice es dicotómica, es decir, tiene 2 opciones, sí y no, 2 opciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigo con esta pregunta? ¿No? Es conocer qué cantidad de personas mantienen un horario regular para ingerir sus alimentos, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que diferenciar al momento de plantearme las preguntas, ¿ya? Bien, entonces ahora sí nosotros vamos a trabajar nuestra fichita, es decir, vamos a resolver el reto. Les recuerdo, por favor, para resolver el reto, ustedes en su cuaderno tienen que llevar un orden, ¿ya? El orden es el título de la sesión, no se olviden, título de la sesión, título, propósito. Y de ahí nos vamos a la última parte que viene a ser el reto de la clase, ¿sí? Respondemos, acá hay 2 preguntas. Primero, ¿qué aprendí hoy con tus palabras? Luego vamos a trabajar con una muestra de 30 personas, pero ustedes me van a resolver solo 2, me van a aplicar la encuesta a 2 familiares. Incluso puedes participar tú, ¿ya? Aplican el cuestionario y este cuestionario nos va a servir para la siguiente actividad. ¿Qué es el cuestionario? En sí es la encuesta. Ya el cuestionario es la encuesta, se le llama cuestionario porque está formado de preguntas. Aquí tenemos la encuesta, ¿sí? El cuestionario sobre las preguntas son 1, 2, 3, 4 preguntitas que tú vas a aplicar, ¿ya? En ese orden. De esta fichita me vas a trabajar 2, ¿ya? Y me las envías porque en función a esto vamos a hacer
la recopilación de datos para poder trabajarlo en una tabla de frecuencias. Es importante, ¿ya chicos? Entonces, no se olviden que todo cuestionario o encuesta tiene un propósito. En este caso queremos recoger información sobre las prácticas de la vida saludable, ¿ya? Entonces, mucho cuidado que acá hay preguntitas ya desde el punto de vista que decimos de qué género es, ¿no? Masculino, femenino, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿ya? Entonces, eso tenemos que poner mucha atención, ¿ya chicos? Bien, jovencitos, muchas gracias. Hasta aquí, nos vemos la próxima sesión, pero por favor envíenme su trabajo a tiempo, que el trabajo es 45 minutos. A lo mucho, tienen una horita más para poder ejecutarlo, ¿ya? Muy bien, les deseo toda suerte. Hasta la próxima sesión.